Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del mes de agosto del Seminario Permanente de Investigación Fray Antonio Alcalde, Orden de Predicadores. En esta ocasión tendremos a un investigador y una investigadora. En este caso vamos a comenzar con el doctor Sergio Rosas Salas. Él es profesor investigador titular del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y se dedica al estudio de la relación entre Iglesia, Estado y sociedad en Nueva España entre los siglos XVIII y XX. La ponencia que hoy nos va a presentar se titula Una mirada a Fray Antonio Alcalde desde su tierra natal, la biografía de Gumersindo Blanco López. Estimado doctor Rosas, lo escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla, ya hicimos la prueba, así es que no tiene que haber problema alguno. Listo. Pues muchas gracias por la invitación, como siempre, y muchas gracias por seguir considerándome en el seminario, que siempre me causa mucha alegría poder participar con ustedes. Saludo a Fray Eugenio, que como le decía hace ratito me puso nervioso, entonces a ver si no me equivoco más de la cuenta, porque es uno de mis primeros maestros desde hace, ya no digo cuántos años, pero ya hace algún tiempo. Así es que qué bueno que ya está en México, Fray. Bienvenido. Quiero trabajar esta tarde, esta mañana, una biografía que me pareció muy interesante, que es la biografía de Gumersindo Blanco López, escrita en 1905 en Cigales. Es un párroco, el párroco de Cigales en ese momento, un presbítero de Valladolid, y que cuadra precisamente con el elemento que me empezó a interesar y por el cual, como ustedes recordarán, llegué al seminario, que es la manera en que se intentó construir la memoria de Fray Antonio Alcalde a principios del siglo XX y cómo ésta retomó distintos elementos de la tradición historiográfica del siglo XIX. Así es que me sorprendió muchísimo encontrar este material, que ciertamente no es inédito, pero por más que busqué y rebusqué, no se le ha dado mayor atención y creo que tiene varios elementos que nos permiten entender tanto la importancia de la memoria de Fray Antonio como algunos elementos interesantes sobre cómo se pensó a Fray Antonio y se le recordó a principios del siglo XX. En ese sentido, quiero repasar la mirada que sobre Fray Antonio Alcalde se construyó a principios del siglo XX a través de un análisis crítico de la biografía de Gumersindo Blanco López. Insisto, era, ya con más detalle lo diré, pero era presbítero de la diócesis de la arquidiócesis de Valladolid y fue párroco de Cigales. Me parece que al hacerlo podemos contribuir así al estudio sobre la memoria de Fray Antonio Alcalde entre los siglos XIX y XX, en esta ocasión discutiendo la manera en que se reconstruyó su biografía en España. Perdonen ustedes ahí la dislexia. Y esto nos va a permitir responder un elemento muy puntual y muy concreto, que es cómo se recordaba a Fray Antonio en su parroquia natal. Porque efectivamente creo que algo que no hemos prestado mucha atención es que si bien los esfuerzos por recuperar la memoria de Fray Antonio ocurren sobre todo en Guadalajara, como es natural, con la fundación de la Sociedad de Alcalde, más o menos hacia las mismas fechas, incluso antes, 1890, la presencia de Fray Antonio de ninguna manera es desconocida en los distintos espacios donde tuvo presencia a lo largo de su vida. ¿Quién era pues Gumersindo Blanco López? Aquí la única imagen que he podido encontrar de él. Era sacerdote incardinado a la Arquidiócesis de Valladolid y está activo desde la década de 1890 y hasta cerca de 1920. Uno revisa los títulos con los que firmó algunos trabajos que hizo o algunas notas y siempre le gustaba poner que era miembro de la Sociedad de Historia de San Juan de Letrán en Roma, miembro correspondiente en Cigales o en la parroquia donde estuviera Belliza, por ejemplo, de la Sociedad Española de Historia, pero en realidad, pues básicamente era un párroco muy interesado y muy bien versado en en las cuestiones históricas, pero que pues nunca desempeñó propiamente la labor profesional de historiador, sino que a través de los archivos parroquiales que él mismo le tocó custodiar en su ejercicio ministerial, pues terminó acercándose a la historia de los pueblos en los cuales trabajó. Hay dos grandes espacios donde yo lo he encontrado. En primer lugar, en Belliza, que también es otra parroquia en los alrededores de Valladolid, donde reconstruyó la historia de las cofradías desde el siglo XIV
y por supuesto en Cigales. A partir de estos dos ejemplos, pues se dedicó a hacer una amplia labor histórica que destaca en tres elementos: la reconstrucción de las cofradías y de las asociaciones, que además coincide con el interés de principios del siglo XX por reconstruir las cofradías en el mundo hispánico, específicamente en España, en el marco del catolicismo social. Las genealogías, le interesaba muchísimo hacer genealogías de los hombres ilustres y finalmente, evidentemente, los personajes ilustres. En ese sentido, prestaba atención, por ejemplo, a otro de los grandes hombres del lugar, Fray Antonio Menesteril, que fue obispo de Filipinas, y finalmente, evidentemente, Fray Antonio Alcalde. Esta es la biografía que nos interesa. Ya se publicó una segunda edición de la biografía en el boletín de la arquidiócesis, lo gestionó y lo conoce bien el padre Tomás de Híjar, de modo que no es precisamente un descubrimiento inédito, y esta es la primera edición publicada en Valladolid en 1905. Se llama La biografía del ilustrísimo señor don Fray Antonio Alcalde, fue obispo de Yucatán y Guadalajara, México. Es una biografía de 50, ay, no, estaba dormido, perdonen, cuando hice esta presentación. 56 páginas y está impresa por la imprenta y librería religiosa de Andrés Martín. Si algo resalta es que en ningún momento Blanco López, por más que quiere exaltar la figura de Fray Antonio y lo declara con toda claridad desde el principio, en ningún momento se extralimita en la reconstrucción histórica. Siempre se apega a los documentos y lo hace a través de tres grandes fuentes documentales. Los pequeños datos que encontró sobre Fray Antonio en su parroquia, que se pueden resumir a su partida bautismal, a la información sobre sus padres y a un par de cartas que había en el archivo en Cigales, supongo que todavía existen, y después reconstruyó la historia de sus andanzas en Nueva España a través de las biografías que ya existían en el momento. En ese sentido, si algo tenemos que reconocer de Gumersindo Blanco López es su enorme rigor documental, y en ese sentido estamos ante una biografía plenamente positivista que hace una referencia clara y directa a los documentos que puede ver y que intentó reconstruir todo a partir de los archivos locales. En segundo lugar, contribuyó y ha contribuido a una exaltación de la memoria de Fray Antonio, y ahí sí también Gumersindo Blanco lo hace con mucha claridad, señalando que es un inolvidable patricio digno de imitación y respeto por los vecinos del pueblo y de la parroquia. En ese sentido, evidentemente estamos ante un documento que busca conmemorar la figura de Fray Antonio y lo exalta desde una posición claramente de patrocinio episcopal sobre una de las pequeñas villas de Valladolid, ¿no? Esta importancia, perdón aquí que haya puesto un mapa de vinos, pero me encantó porque así hay una flecha enorme que señala Cigales en el mapa de España, justamente en los antiguos reinos de León, y ahí queda muy claro, perdón, me avancé una, ahí queda muy claro que Cigales en 1905 pues era precisamente ya una villa dedicada a los viñedos como continúa siendo su tradición. Estaba a 12 kilómetros de Valladolid, situado sobre una planicie agradable, circundada de viñedos y trigales, y tenía 2.250 habitantes. Le interesa mucho al autor señalar que entre el siglo XII y el XV es una población de gran importancia, porque a partir de ahí se establece la Reconquista, y después, como es natural, hace un salto enorme para señalar simplemente que en el siglo XIX el evento más importante que ocurrió en Cigales fue el nacimiento de Fray Antonio en la casa 25 de la calle de Barrio, ya para entonces la calle de Fray Antonio Alcalde. Se mantenía la casa, fíjense que yo no conozco Cigales, entonces no sé si la casa sigue vigente, pero una de las grandes aportaciones que tenía en ese momento la biografía de Gumersindo Blanco es el reconocimiento de la casa y la puesta en valor de la casa donde nació Fray Antonio como uno de los espacios emblemáticos de Cigales. En primer lugar, no solo por el cuidado, por la identificación del lugar, sino porque se mandó restaurar y cuidar la casa, y como veremos más adelante, ese mismo espacio sirvió como un lugar de memoria fundamental a principios del 21, cuando se estableció una ceremonia conmemorativa en honor de Fray Antonio. Entonces,
eso es algo que hay que remarcar muy importante, que a partir de la biografía que estamos analizando, se presenta una memoria de la obra y de la figura de Fray Antonio a partir de los espacios de memoria que se conservaban en Cigales. ¿Cómo se construye la idea de Fray Antonio y cuál es la imagen que se presenta, ¿no? Ya, evidentemente, ahora entramos al internet y tenemos 350 imágenes de Fray Antonio, pero la biografía también prestó especial importancia en poder ofrecer un retrato de la verdadera figura de Fray Antonio, y lo hizo a través de su retrato como fraile dominico, y lo dice la biografía, que se conservaba en el monasterio de Valverde, que fue, como sabemos, uno de los espacios donde no solo profesó, sino fue prior provincial. Fray Antonio, según la lectura de la biografía, fue digno de memoria por su gestión episcopal y por su vida de ejemplar santidad, porque se mantuvo fiel a su carisma dominico, y esto es muy interesante porque si algo nos revela es que lo que tenía más cerca a Gumersindo Blanco no era tanto la presencia episcopal en Nueva España o México, que evidentemente era lejísimos en ese momento, todavía más de lo que es ahora, y en contraparte tenía cerca los conventos donde había vivido Fray Antonio. Por eso le presta especial atención a su vida dominicana. No aporta ningún elemento nuevo, en ese sentido no hay grandes aportes documentales o grandes descubrimientos respecto a su vida como fraile, pero sí, por lo menos 7, 8 páginas se dedican especialmente a su vida como un fraile dominico, tal como lo conocemos o como se ha construido o se ha podido reconstruir su memoria, un fraile obediente a la orden, un fraile profundamente estudioso y dedicado a la oración y al silencio. Eso es algo que reconstruye con mucho cuidado Gumersindo, y por lo tanto es algo que le reconoce siempre, incluso cuando es ya obispo en Guadalajara, bueno, primero en Yucatán y después en Guadalajara, que siempre Fray Antonio se mantuvo fiel a su carisma dominico. Y en tercer lugar, por supuesto, algo que le interesa especialmente a Gumersindo es que Fray Antonio cuidó su pueblo natal incluso a la distancia, y eso le permite subrayar la preeminencia de Fray Antonio para Cigales. El elemento central de este aspecto, y por lo tanto el elemento en el cual gira toda la biografía, es el apoyo de Fray Antonio para concluir la parroquia. Esto es muy interesante porque había una leyenda en la época, lo señala Fray Gumersindo, de que había sido directamente Fray Antonio quien había permitido que se construyera el templo. Y en ese sentido, la biografía también es muy honesta, dice, no, no es cierto. Si bien el templo se construye sobre un templo anterior desde el siglo XVI, no es gracias nada más al esfuerzo de Fray Antonio, sino lo que hace Fray Antonio es concluir una obra que tenía 200 años que no podía concluirse. En concreto, completó la torre y aporta todos los elementos epigráficos necesarios para demostrarlo, retocó el coro y modificó la fachada. De estos elementos se hicieron, sí, con el patrocinio de Fray Antonio, directamente con sus recursos y con el encargo directo a los beneficiados en Cigales para que pudieran dedicarse a la mejora del templo parroquial. La memoria se mantuvo vigente y se ratificó en una velada literaria realizada el 6 de enero de 1905. Esto es evidentemente el esfuerzo de Gumersindo Blanco por no nada más dejar una memoria escrita, sino por hacer presente esa memoria en Cigales. Y resulta muy interesante que quien dio el sermón por la ocasión fue Fray Pío Asa. Tal vez a nosotros Fray Pío Asa no nos dice mucho, pero es uno de los grandes evangelizadores del Perú, de los frailes dominicos que entraron a la selva para predicar en el Amazonas a principios del siglo XX, y que contribuyeron con esta labor apostólica a la reconstrucción de las provincias dominicas pues en toda América, ¿no? Desde Fray Segundo Fernández en México y Colombia hasta gente como Fray Pío Asa en el Perú. Entonces, es muy interesante cómo a la distancia la presencia de Fray Antonio contribuyó también a enlazarse, ¿no? Con la presencia de Fray Pío Asa, y cómo los dos tuvieron una destacada labor dominica en América. Esto fue posible porque evidentemente Gumersindo reconstruyó una historia de los patronatos
locales y encontró que Fray Antonio, además del aporte a la parroquia, había enviado recursos para sostener a los pobres del pueblo y la primaria, de modo que lo consideraron el patrón de los niños de primaria de Cigales. Esta es una foto de Fray Pío Asa, precisamente antes de su partida al Perú, y aquí está un fragmento de la carta que escribió, bueno, de la memoria que escribió Fray Gumersindo Blanco, no, Gumersindo no era Fray, que escribió Gumersindo Blanco respecto a aquel acontecimiento de enero de 1905. Bueno, aquí está un poco el testimonio, y aquí está la imagen, finalmente, la fachada del templo parroquial de Cigales, tal cual aparece en el libro de Gumersindo Blanco, y después una foto contemporánea de la parroquia. Como ustedes pueden ver, es la última intervención arquitectónica, y lo que hoy se conserva de Cigales es lo que se conserva del trabajo de Fray Antonio Alcalde. Esta, bueno, no sé si ustedes ven mi mouse, pero si no lo ven, es la torre izquierda para nosotros, la torre que concluyó Fray Antonio. De los documentos que que Gumersindo Blanco, perdón, pudo reconstruir y encontró en el archivo parroquial y pudo transcribir, tenemos aquí una carta de Fray Antonio escrita en junio de 1765 desde Guadalajara. Y bueno, aquí está, ¿no? La leo y la puse además para que ustedes pudieran tener presente el testimonio tal cual se pudo reconstruir en aquel momento. Dice: señores beneficiados, a todos y cada uno en particular, me encomiendo con el más sincero afecto y suplico me encomienden a Dios y a su madre y a su Santísima Madre, Nuestra Señora de Viloria, pues estoy de día en día esperando por instantes la partida a la eternidad. Fuera para mí de gran placer hallarme entre ustedes, para la acción de gracias a la Santísima Trinidad por tantos beneficios y ver concluido ese magnífico templo, pues según me dicen y aprendo, es cosa grande. Pero es preciso me contente con el deseo y acompañe con el espíritu a todos mis amados cigaleños que le disfruten por largos y felices años, dando todos con un alma y corazón culto, honor, alabanza y gloria a la continua y cada día con más fervor, a tan gran Dios y Señor, que es el que ha llevado sin pérdida ni desgracia los caudales por mar y tierra, y quien ha hecho la obra. Y asimismo a su Santísima Madre del Rosario, cuya devoción me alegraré muchísimo esté en aquel fervor y frecuencia en que estaba en el tiempo del licenciado Antonio Alcalde, mi venerable tío, y honra de ese ilustre cabildo. Todos los días de fiesta que salía el rosario cantado por las calles, asistía toda la villa, niños, hombres y mujeres, y cesaban en tales días juegos, bailes y demás diversiones mundanales. Los días de entre semana los rezaba su merced a las oraciones, y asistía mucha gente y niños de la escuela, y por este santísimo medio juzgo se lograba en aquellos tiempos la paz, honestidad y santa armonía en que todos vivían sin que se viese pecado público ni el menor escándalo. Es decir, el interés que muestra Fray Antonio, y lo deja clarísimo la carta, pues no nada más es recuperar o presentar un templo parroquial acabado, sino recuperar un modo de devoción tal cual él lo recordaba en sus recuerdos de infancia y en sus recuerdos familiares. Esta es la foto actual de la parroquia de Cigales tal cual se conserva, insisto que es el patrimonio vivo del patronazgo episcopal de Fray Antonio sobre Cigales, y cerraría pues esta breve charla señalando tres elementos centrales: que la memoria de Fray Antonio es importante en Cigales por su patrocinio, su amor a la patria chica y su cuidado al bienestar espiritual desde la parroquia, incluso cuando desempeñaba funciones episcopales en Nueva España. Y este elemento es también muy interesante porque permite explorar algo que prácticamente no hemos analizado y que abre una vía que a mí me pareció muy interesante. Cómo los obispos que llegaron a gobernar diócesis novohispanas mantuvieron contacto con sus pueblos natales, y cómo en ese sentido el ejemplo de Fray Antonio pues es un ejemplo clarísimo de la preocupación que tuvieron por sus patrias chicas. Un segundo elemento central de la reconstrucción de la biografía de Gumersindo Blanco López es que la memoria de Fray Antonio se mantuvo vigente a lo largo del siglo XX a través del templo parroquial de Cigales. Y esto conecta con dos elementos. En primer lugar, uno completamente público, que es el esfuerzo de Gumersindo, ya no nada más como historiador, sino como párroco,
para conseguir que esa memoria se hiciera viva en Cigales. No entré en mayores detalles, pero cuando predicó Pío Asa, Fray Pío Asa, no lo hizo desde el púlpito del templo parroquial. Salieron del templo parroquial hasta la calle donde está la casa de Fray Antonio, y ahí en la casa de Fray Antonio pusieron un pequeño templete desde el cual predicó Fray Pío Asa un sermón en memoria de Fray Antonio Alcalde. Sería interesantísimo saber si se conservó o si desafortunadamente se lo ha llevado el tiempo. Pero ejemplos como ese, de una procesión en honor a Fray Antonio que concluye en su casa, que además ya lleva el nombre desde entonces de calle de Fray Antonio Alcalde, era una manera de mantener viva la memoria a principios del siglo XX y de impedir que se perdiera la presencia de este hombre, evidentemente como el gran benefactor y el gran patrocinador de la parroquia de Cigales. Pero también en términos escritos, y este es mi tercer y último punto, la biografía de Gumersindo Blanco demuestra que hubo interés de varias corrientes de pensamiento hispánicos, como el krausismo, el humanismo católico y por supuesto el catolicismo social, por hacer presentes, por hacerse presentes a través de la obra de Gumersindo Blanco y mostrar cómo la memoria de Fray Antonio Alcalde era importante desde finales del siglo XIX. Y esto era importante porque tanto el humanismo católico como el krausismo, y en España y en Nueva España, bueno, en México ya entonces, fundamental el catolicismo social, creía en la unidad y en la vinculación entre iglesia y Estado para garantizar que las obras de patrocinio episcopal fueran vigentes, se pudieran concretar y contribuyeran al beneficio de la mayoría de la población. Y ese es precisamente un elemento central que intenta recuperar Gumersindo Blanco. No es una batalla que esté peleando abiertamente, no hay una ruptura como tal, como sí ocurrió en México entre gobierno civil y gobierno eclesiástico, pero sí le interesa remarcar que la vinculación entre las autoridades civiles y eclesiásticas, por lo menos a nivel local, tal cual lo ve desde Cigales, contribuyen al bienestar de la población. Y en ese sentido, la biografía es un testimonio de cómo la memoria de Fray Antonio Alcalde contribuyó a mantener vigentes estos ideales y a mantener vigente la presencia del patrocinio episcopal y la presencia misma de Fray Antonio en la España de principios del siglo XX. Y con eso cerraría mi presentación y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, doctor Sergio Rosas. La verdad es que es una aportación muy importante y una reflexión también muy trascendente la que haces en torno a la historiografía alcaldiana. Y bueno, pues las preguntas y comentarios que tengamos los integrantes del seminario las podremos hacer hacia el final de esta sesión. A continuación vamos a escuchar a la doctora Isabel Eugenia Méndez Fausto. Ella es doctora en arquitectura por la Universidad de Colima, maestra y licenciada en historia por la Universidad de Guadalajara. Ha impartido cursos en las licenciaturas de filosofía, historia e historia del arte en la maestría en ciencias de la arquitectura de la Universidad de Guadalajara, así como en la división de posgrado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entre sus numerosas publicaciones se encuentran los libros Guardián del Sueño Eterno, El Estado ante las Necesidades Funerarias de Guadalajara, El Núcleo Médico Funerario del Hospital Civil y Lectura del Espacio Urbano y Cementerial, Guadalajara y Mezquitán en el siglo XX. Esta mejor tesis de grado en Ciencias Sociales por la Universidad de Colima. Ha sido coordinadora del Coloquio de Cultura Funeraria y del Coloquio Temático del Archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Recibió su reconocimiento SNI en 2017. La ponencia que hoy nos presenta es Lectura del Beaterio Viejo o de la Congregación de Maestros de Enseñanza según el plano de 1840. Le escuchamos, doctora Isabel. Bueno, les agradezco. Yo voy a hacer mi participación con un texto que preparé, en razón pues de que hoy no me encontraba en las mejores condiciones y voy a dar lectura. Decía que iba a iniciar explicando los planos que se encuentran en la presentación, y en la parte baja tenemos un plano del año 1761 del Beaterio de Santa Clara, en el que se ve un proyecto de construcción o de remodelación muy importante. En la parte superior, en el lado derecho, tenemos un plano de 1782 que se refiere
a la fundación parroquial de 2 parroquias de los extremos de la ciudad, en el norte y sur del Sagrario, que son la de Mexicalcingo y también la de El Santuario. No sé qué estaban viéndome. Y la del Santuario, en ese año de 1782, se puede ver en la parte superior la capilla o iglesia de Santa Clara, y está alineada hacia el poniente con lo que es el conjunto de San Francisco. Estoy preocupada, ¿me escucha? Doctora, sí, tenemos problemas, se escucha cortado. La recomendación de nuestro equipo es que apague su cámara y el audio funcionará mejor. Cortado. Gracias. Sí, ya se escucha mejor ahora que apagó su cámara. Muy bien. Ya la escuchamos mejor. Muy Gracias. bien. Decía que el segundo plano que está a la derecha, en la parte superior, se refiere a la fundación parroquial, tanto del santuario como de la parroquia de Mexicalcingo, en los extremos de la ciudad, mientras que en el centro se encuentra la parroquia del Sagrario. En ella vemos en la parte superior que indica el oeste de la ciudad, la iglesia de Santa Clara. Y esa iglesia de Santa Clara obviamente está ligada al Beaterio de Santa Clara y está alineada, decía yo, al poniente con la plazuela y el conjunto de San Francisco que todos reconocemos en el centro de Guadalajara. El tercer plano que está arriba a mi izquierda se refiere propiamente a la representación que tiene de 1840 el Beaterio Viejo. Y procedo pues a hacer lectura del texto que preparé el día de hoy. El objetivo de la presente participación es complementar las pruebas ya existentes sobre la amplitud y la complejidad de los beaterios o de las congregaciones de maestras, las que anteriormente ya habían sido comprobadas en los planos particulares viejo y nuevo y que también habían sido reforzadas por el Fondo Documental de la Congregación de Maestras de Enseñanza. Después de haber trabajado entre 2011 a 2024 sobre las colegialas de San Juan Bautista, sobre las maestras de la enseñanza, sobre la religión y educación impartida a las colegialas de la enseñanza, desempeñadas precisamente por parte de las maestras de caridad y enseñanza, sobre la vigencia, las actividades y las moradoras del extinto Beaterio Viejo en Guadalajara, sobre el Colegio de Caridad y Enseñanza, Educación Laboral de la Mujer, sobre la educación de niñas y niños en Guadalajara, de reflexionar sobre la congregación de maestras, solidaridad, trabajo y educación femenina en la Guadalajara colonial y moderna, y simultáneamente sobre la historia de la congregación de maestras. En esta breve investigación y por primera Doctora Isabel, dejamos de escucharla. ocasión se confrontarán. No he cambiado nada. Ya la escuchamos, Yo no doctora. he cambiado nada. Es que no Sí. toco nada, no cambio nada, no sé. Está muy inestable, Bueno, si dice el internet. la comunicación. Sí, pero ya la escuchamos nuevamente. Una disculpa. Perdón. En esta breve investigación y por primera ocasión se confrontarán las afirmaciones cartográficas y documentales del ramo de la enseñanza contra un plano urbano general que identifica excepcionalmente el conjunto, a sus dependencias componentes, a sus ubicaciones, a sus extensiones particulares, a sus accesos e ingresos, y nos dará idea de la escala del beaterio en cuestión en comparación con el desarrollo alcanzado por la urbe decimonónica. En el estudio presente se partirá de la afirmación histórica de que los beaterios, colegios o conventos femeninos tapatíos se regulan indiscriminadamente en un máximo de 2 manzanas, y esa acusada limitación espacial está demostrada bibliográficamente por el ejemplo del convento de Jesús María, que se afirma constó de 2 manzanas únicamente, y aún así en la actualidad despiertan admiración esas escasas dimensiones debido a su total irreflexión.
Estoy hablando del plano que se encuentra en la parte inferior porque corresponde por su lugar de ubicación al punto del convento del Carmen, que solamente se considera como de religiosos, en tanto que aquí se afirma en el documento que también se reconoce como el Beaterio Viejo. El Beaterio Viejo, sin embargo, dominó el imaginario tapatío hasta buena parte del siglo XX. Se atrajo la atención popular no solo por su extensión, sino también por su lujo, al afirmarse la vigencia de placeres o baños de tina múltiples para el disfrute de sus colegialas, según consta en el plano de Santa Clara de 1771 que presento. Y el Beaterio Nuevo, que se afirma constituyó su sede de relevo, constó de beaterio, escuela pública y colegio, y respondió a la necesidad de cientos de mujeres adultas y niñas en un edificio extenso, consistente de 48 piezas y varios patios, mismo que se compara hasta la actualidad con la extensión y con las características del edificio del Hospital Militar. La confirmación de las dependencias múltiples del Beaterio Viejo, correspondientes al auxilio educativo, a la vecindad de beatas y recogidas, y por lo tanto de su extensión urbana significativa, se manifiestan en el plano de la ciudad de Guadalajara del año de 1840. El plano ha sido incluido en el proyecto Evolución Gráfica de la ciudad de Guadalajara. Fue elaborado por el Instituto de Geografía de la Universidad de Guadalajara para el Departamento de Economía y Hacienda en 1953. Se basó en un plano anónimo de 1841. El plano base que le dio origen fue investigado y rectificado por el ingeniero José Refugio Benítez y por su auxiliar Berta Godínez, y se dibujó definitivamente como se presenta por Anastasio Morales. El plano mencionado reporta para la ciudad de Guadalajara una distribución urbana organizada en 10 cuarteles, mientras que se afirma que fueron 8 en 1833. De estos 10 cuarteles, solo detalla 9, según el número de manzanas, predios y la superficie total propia de cada cuartel. Conforme con el plano, Guadalajara cuenta en 1840 con una población urbana local de 45,554 habitantes. También se consignan textualmente sobre el mismo plano los cambios demográficos experimentados en el periodo de 1810 a 1840, y se considera que la población fue aumentada temporalmente en 1810 debido a la inmigración experimentada durante el periodo de la independencia, y se atribuye su disminución en cambio al cólera de 1833. El plano de 1840 resulta particularmente importante, ya que detalla excepcionalmente la nomenclatura urbana. Otros rasgos del plano que no son comunes es que se ligan la nomenclatura y las edificaciones mencionadas con los datos importantísimos de su propia ubicación, su orientación y con la extensión de los edificios registrados. Enfoque particular que constituye una aportación novedosa tanto del plano como del análisis realizado. En el plano mencionado, la mayoría de los nombres de las calles están identificados y solo unas pocas calles carecen de nombre. Los nombres de las calles en la mayor parte de los casos cambian de una calle a la otra, aunque también hay calles que conservan el mismo nombre por varias manzanas inmediatas. En este caso, particularmente, cuando se trata de edificios sobresalientes o extensos. Si se siguen esas mismas orientaciones derivadas del análisis del plano, existe el caso también comprobado de conventos femeninos menores que le dan nombre al flanco específico de una sola manzana, pero son al respecto muy detallados, ya que nombran, por ejemplo, el convento mencionado solo en la manzana de su ubicación, o también la orientación de su acceso principal, o por el contrario, la localización de sus espaldas. También dan cuenta de los conjuntos mayores de su extensión por el número de calles que se conjuntan directamente bajo el mismo nombre, motivo por el cual pueden interpretarse como conjuntos compuestos de varias manzanas, y es el caso del Beaterio Viejo.
Una vez aplicadas todas estas orientaciones a la lectura de espacio del Beaterio Viejo, se puede avanzar en su conocimiento material. El conjunto femenino del Beaterio Viejo se representa en lo particular y hasta 1840 cartográficamente como un conjunto extenso localizado al sur del convento de religiosos del Carmen. El también llamado Beaterio de Santa Clara iniciaba al oriente, comparativamente más adelante del Jardín del Carmen y anexo al frente de la iglesia mencionada, por lo que coincidió esa misma delimitación inicial del Beaterio Viejo con la calle actual de Mariano Bárcenas o de las espaldas de Capuchinas. En total, el Beaterio Viejo, representado en 1840, significó un cuadrángulo enorme de 5 por 4 manzanas al sur de la iglesia actual del Carmen, sin que contara con una delimitación clara hacia el poniente y sin que se identificara nominalmente dentro del conjunto un colegio, una escuela pública o un camposanto, cuya existencia consta, no obstante, documentalmente. El Beaterio Viejo representado y sus dependencias se extendieron por 5 manzanas, localizadas de oriente a poniente sobre las manzanas 28, 33, 42, 47 y 52, lo que quiere decir que coincidía en su límite norte con la avenida Juárez. La sede de recogida se identifica en cambio sobre 2 manzanas transversales y extremas al suroeste del Beaterio, sobre las manzanas 44 y 88. La manzana 28, localizada en el ángulo noreste del conjunto, fue la que específicamente fue denominada del Beaterio Viejo y fue el punto de ingreso al Beaterio. El ingreso estuvo paralelo, por tanto, a la iglesia de los Dolores, según el mencionado plano. La manzana intermedia entre la zona del Beaterio y las recogidas fue llamada de las espaldas del Beaterio Viejo y coincidió en el plano de 1840 con la calle de las Tapias de Capuchinas. La identificación de las 2 zonas diversas de recogidas y del Beaterio, así como la localización de ambos nombres o las denominaciones directas de sus dependencias registradas sobre su flanco oriente respectivo, permiten suponer que las 2 instituciones de beatas y recogidas tuvieron, por tanto, sus respectivos ingresos al oriente, o sea, de cara hacia la ciudad. En medio de las manzanas extremas en la orientación de oriente a poniente, ocupadas por las beatas, y las cerradas al poniente por las calles transversales del norte a sur de recogidas, quedaban sin identificar las 4 manzanas intermedias, similares en su orientación a las dependencias de las recogidas, aunque transversales al Beaterio en el sentido norte-sur. Son las manzanas intermedias 33, 32, 31 y 69, sin que en el plano de 1840 y dentro de esa área extensa y desocupada del cuadrángulo del Beaterio Viejo, se identificaran esas 4 manzanas directamente como una zona o colegial o una escuela pública. El extremo oriente del Beaterio Viejo, sin embargo, se cerraba en el sentido norte-sur por las manzanas 28, 29, 30 y 63. La tercera manzana en el sentido norte-sur y paralela al ingreso del Beaterio sobre la manzana 28, marcada con el número 30, fue llamada escuetamente en el plano Dolores. En esa manzana oriente intermedia, identificada con el número 30, al parecer se indicaba con ese solo nombre la localización de la iglesia que fue empezada a construir por la Congregación de Maestras en 1816, mientras que la última manzana 63, en esa misma orientación norte-sur, corría paralela con las espaldas de la iglesia de Aranzazú y allí concluyó todo el conjunto. Si bien consta la identificación nominal en el plano de 1840 del Beaterio Viejo y de sus dependencias, de las beatas, las recogidas anexas y aparentemente de su iglesia de los Dolores, en el mencionado plano no se identifican, sin embargo, ni el colegio ni la escuela pública, que fueron áreas que conformaron su propio centro educativo y que fundamentaron la vocación educativa de la Congregación de Maestras
y denotaron claramente la actividad principal por la que ha sido reconocida la institución historiográficamente. La sede, no obstante, ha sido reconocida entre fines del siglo XIX y pasada la mitad del siglo XX y consecutivamente como un centro educativo, identificado además por la fuente documental y la cartográfica, y ahora desde la fuente bibliográfica como un conjunto educativo y reconocido bajo el nombre directo de la Congregación de Enseñanza, por dos historiadores tapatíos, Luis Páez y Ramiro Villaseñor. Por lo tanto, los dos historiadores ya mencionados concuerdan en las actividades educativas de la enseñanza, en la vigencia de maestras y como centro educativo, y señalan además el beneficio social extraordinario que aportaron al ofrecer un refugio de mujeres arrepentidas o recogidas. En este breve trabajo, entonces, se suman a las fuentes documentales y cartográficas la fuente bibliográfica en la unanimidad de opiniones sobre la amplitud, complejidad y distribución de los beaterios tapatíos en general y del beaterio La Congregación de Enseñanza de Santa Clara o del Beaterio Viejo en lo particular. Es todo de mi parte. Una disculpa. Muchas gracias, doctora. Muy completa su participación acerca de este Beaterio Viejo o de la congregación. Muchas gracias. Bueno, damos paso a las preguntas, comentarios, sugerencias de los integrantes del seminario, así que estamos listos para escucharles. Sí, alguien que sí, Fray Eugenio, lo escuchamos. Tiene su micrófono apagado, Fray Eugenio. Muchísimas gracias a ambos ponentes. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Por sus disertaciones. Muchísimas gracias. Doctor Sergio, esa propensión que señaló en algunos obispos peninsulares durante el virreinato de mandar sus besitos a los pueblos natales es ampliamente compartida por comerciantes y mineros de origen peninsular. Entonces es el arraigo a la tierra, ¿verdad? Y muestra pues los grandes recursos que tenían las poblaciones novohispanas donde ellos radicaban. Entonces, ¿por qué iban a quedar exentos los obispos, aunque fuesen frailes? Pues ella por la condición episcopal, pues ellos lo podían hacer. Incluso llama la atención que de esto la doctora Vences lo conoce muy bien, que desde el siglo XVI las actas capitulares reafirman, por favor, está prohibido enviar dinero a la península, a España. A los propios frailes los intentaron tener atajados, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tomo nota de por dónde también rascar. Las divisas. Sí, doctor Rosas, también me ha parecido muy interesante y muy pertinente señalar que la publicación de esta obra, de esta biografía, no solamente pues es parte de esta tradición que conocemos editorial de cuando hay conmemoraciones, emitir publicaciones. Aquí estamos acostumbrados a que pues de Fray Antonio tenemos una serie de biografías del primer centenario y también del segundo centenario de su fallecimiento, pero lo enmarcas dentro de corrientes dentro de la propia iglesia, ¿no? De carácter social. Entonces, ¿pudieras abundar un poquito más acerca de esto? Mira, qué interesante pregunta. Muchas gracias. Sí, precisamente creo que por lo menos en el caso del primer centenario, ¿no? De la muerte, y en este caso la biografía también de Gumersindo Blanco, encuadra precisamente en este interés del catolicismo social
presentar la posibilidad de que se tenga un diálogo constante entre las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas. En el caso de México es muy claro, porque el énfasis de estos católicos sociales es en términos de la conciliación con el régimen de Porfirio Díaz, y por lo tanto recuperar la figura de Fray Antonio en medio del porfiriato, por más que esté en el apogeo de la época liberal, es un llamado de atención para señalar que prefieren la conciliación antes que el enfrentamiento, y que de hecho pueden mostrar con la experiencia histórica que presentó Fray Antonio que esta vinculación es benéfica para ambas partes. Por eso las biografías de Fray Antonio en Guadalajara hacen tanto énfasis en el hospicio, hacen tanto énfasis en el hospital civil, etcétera, ¿no? Es decir, señalar que el patrocinio episcopal, siempre que sea aceptado por el poder civil, puede ser benéfico. Y este es uno de los grandes postulados del catolicismo social: intentar integrarse eh, sin intervenir directamente en política, sino a través de actividades sociales en beneficio de la población. Y en segundo sentido, también queda claro en el ejemplo de España, porque en el caso de España, si bien esta sí es una hipótesis de trabajo, este, tiene que ver más con la posibilidad del krausismo. El krausismo en la península hispánica a partir de la primera década de 1900, que llega a tener reflejos en México, en Puebla, en Monterrey sobre todo, que eran los espacios donde había desarrollo industrial. Supongo que Guadalajara también, aunque no podría asegurarlo. El krausismo también plantea la posibilidad de que las autoridades civiles y eclesiásticas entren en contacto directo en beneficio de lo que entonces llamaban el alumbramiento del pueblo, ¿no? Que es otra manera de recuperar los afanes de la ilustración ya para el siglo XIX. Entonces creo que por eso la figura de Fray Antonio es tan válida y tan importante para esos hombres de principios del siglo XX, porque les contribuye a partir de su propia experiencia vital a subrayar los elementos que les interesaba mostrar. Entonces creo que eso es lo que los hace interesante, el pensar no solamente a Fray Antonio en términos de lo que pudieron reconstruir, sino de cómo contribuye a esa memoria a una argumentación en ese momento. Muchas gracias. Le cedemos la voz ahora a la doctora Magdalena Vences Vidal. Gracias. Muchas gracias a los ponentes, a quienes felicito por su presentación concisa. Y, me surgieron algunas comentarios y alguna pregunta para ambos. Bueno, primero para el doctor Sergio. Estaba recordando justamente la biografía de Gumersindo sobre alcalde. Y me pregunto yo si Ay, bueno. en esta etapa también hubo un eco, un reflejo de parte de el considerado el Papa del Rosario. Eh, eh, y, y esto, y más aún porque lo vinculo pues a esta memoria epistolar que transcribiste ahí, sobre la relevancia del rosario público. Entonces, es una etapa en la que justamente se incentiva y no ha sido muy estudiado esto del rosario público. Ahora recuerdo el estudio de Romero Mensaque al respecto, ¿no? Una vastísima obra que tiene. Entonces, me gustaría saber si vas a considerar o estás considerando pues estos dos aspectos, y está ligado con el tercer punto. Avance forma parte de un artículo que vas a dar un capítulo, es una ponencia, en fin, como para ver pues por dónde va el asunto de tu contribución sobre el análisis crítico renovado, ¿no? Acerca de esta biografía en una época específica. Ahí lo dejaría. Y con relación a la doctora Isabel, pues me pareció súper interesante esta reconstrucción y de construcción al mismo tiempo que haces esta lectura del plano de 1840
y sobre todo pues en un esquema urbanístico, ¿no? de la ciudad. Yo me preguntaba, y no sé si lo comentaste o lo omitiste por alguna razón, hay de tu parte un trabajo de arqueología, supongo, ¿no? Para poder ir comparando, o de inspección ocular, para comparar justamente lo que está ahí situado en 1840 sobre Beaterio Viejo y lo que señalabas acerca de lo que no es precisamente, no sé si entendí bien, si los vestigios que hay no se corresponden con un modelo de arquitectura colegial pública. Me gustaría si puedes sacarme de la duda, quizá me distraje y no comprendí bien lo de tu exposición. Nada más, gracias. Bueno, voy a contestar conforme entendí. Tanto como trabajo arqueológico, no. En la maestría de historia tuvimos la suerte que un geógrafo, un urbanista, el doctor Luis Felipe Cabrales, nos impartió una clase y nos inoculó con este interés de también leer el espacio. Entonces, como arqueológico, no. Yo estoy haciendo una comparación de planos que afortunadamente, digo, tiene todas estas beneficios el plano de 1840 y recalqué que fue una investigación la que le dio forma, sí, en 1953. Entonces, la aportación es de Refugio Benítez. Y respecto a la lectura, es parte de la síntesis de lectura documento con lectura planos, ¿sí? Porque yo tengo revisadas todas las cajas del archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara sobre la congregación de maestras de enseñanza. Entonces, por ejemplo, en ese caso, leo el plano y hago alusión a que Dolores significó la iglesia, porque así se dice dentro de los documentos. Y también digo, falta el colegio y la escuela porque fueron los que definieron al beaterio. Entonces no están indicados en el plano. ¿Sí? Pero hay el hueco ahí de varias manzanas entre recogidas y beaterio. Entonces, en los documentos efectivamente se sigue trabajando la cuestión educativa y también, como yo trabajo especialmente cementerios y muerte y ese tipo de cosas, pues siempre me fijo en los cementerios. Y el cementerio alrededor de su capilla se menciona en 1832, muy cercano a este plano y sin embargo no está identificado. ¿Puedo No me tomar la estoy palabra? yendo a una tipología colegial, sino, claro que sí. No, perdón, continúe. Es que se escuchó cortado. Una disculpa. Termino. No me estoy refiriendo a una... no, no se preocupe, está bien. No me refiero a que estoy estudiando tipologías. Yo, una cosa que les haría notar a ustedes es la diferencia del plano 1771, la importancia que tiene la todo haya enfocado a un colegio y cómo nos presentaron Santa Clara en el de 1782, que es posterior, ¿verdad? Entonces, ese que estamos viendo en 1840 también señale, en 1833 se indican 8 cuarteles, mientras que aquí, expresamente sobre esta zona poniente de Guadalajara, se están formando nuevos cuarteles. ¿Sí? Entonces, así como tener el conocimiento detallado de todos esos procesos, no lo tengo, pero son las lecturas que me permiten hacer tanto los documentos escritos como los cartográficos que tenemos sobre Guadalajara. No sé si contesté su pregunta. Sí, gracias. Gracias. Gracias, doctora. Ahora sí, escuchamos al doctor Sergio Rosas. Hay una disculpa por meterme ahí en medio de la respuesta. No se preocupe, sí. Gracias, Así lo doctora.
Los escucho cortados yo también, ¿eh? Perdón, sí, sí. Bueno, yo respondería, esta que presento ahora es una ponencia, se nació como una ponencia por ahora, y lo que trabajé y, bueno, este dictamen que envié como artículo es precisamente el trabajo sobre el catolicismo social en los festejos del primer centenario. Yo creo, y esto lo hice, bueno, a lo Ujú. largo de esta semana que estuve trabajando, creo que va a dar para un artículo, así es que en cuanto esté, ese sería el objetivo, ¿no? Pero por ahora nació como una ponencia, como un hallazgo documental que me pareció interesante reconstruir. Y pues la verdad es que agradezco muchísimo su intervención, doctora, porque yo no había pensado en el renacimiento del Rosario y efectivamente por eso hace tanto énfasis Fray Antonio en la figura del Rosario y después lo retoman en Cigales. Entonces, efectivamente es parte de este renacimiento devocional que sin duda tiene que ver también con el renacimiento del tomismo. Entonces, pues más bien yo le agradezco muchísimo la pista, doctora. Y pues voy a ir por ahí rascando porque efectivamente eso explica por qué ese interés en el rosario público y en la salida a la calle. Entonces eso sería el elemento que por ahora no tengo una respuesta, pero le prometo trabajar y prestar atención a ello, doctora. Creo que sería eso básicamente, ¿no? Las dudas que surgieran. Sí, muchas gracias. Y abusando un poquito, pensaba también en este modelo de vida ejemplar de santidad, ¿no? Tenemos pues arquetipos desde hace mucho tiempo. Yo por ahí estudié a una figura como San Luis Bertrán, en fin, como un modelo de santidad contrarreformista. Entonces, ahora que lo mencionaba, lo citaba, pues valdría la pena asomarse o explorar qué modelo de santidad se estaba em, buscando, bueno, solicitando, etcétera, en esta temporalidad tan interesante que nos hacen falta, pues muchos estudios todavía, ¿no? Claro que sí. Nada más. No, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ambos. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, si no es así, hay un comentario en el chat de Fray Eugenio, pero bueno, me parece que es Hay un una poco mano más levantada. personal. Perfecto. Y Bueno, María María Fernanda Fernanda. Moral tiene sí, levantada la mano. sí, adelante, doctora. Ay, muchas gracias por la palabra. Hola a todos, doctora. Fray Eugenio, ¿cómo están? Pues a mí me gustaron, me interesaron mucho las dos presentaciones. Creo que son una revisión historiográfica de temas que uno piensa que ya han sido trabajados y creo que eso es súper valioso. Y yo Ah, claro. también estaba pensando en el modelo de santidad, ¿no? Digo, claro que es diferente, pero como que cuál era la finalidad de escribirlo en función del modelo de santidad, ¿no? Y es muy interesante lo que dice la doctora Magdalena, porque yo no había caído en cuenta, pero claro, los rosarios públicos en el siglo XVIII no les gustaba a la iglesia, ¿no? Entonces, retomar un modelo de en el que los feligreses están participando activamente en las calles, pues eso es muy diferente a lo que nosotros pensaríamos el modelo contrarreformista, ¿no? Entonces, porque bueno, yo creo que salírsele tanto de las manos, que fueran muchos seglares viviendo el rosario constantemente, era muy diferente como lo pensarían cuando surgió a este modelo, ¿no? Y por qué fue tan importante este personaje, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso es lo que yo quería comentar y bueno, pues muchísimas felicidades a la doctora Isabel Eugenia y también al doctor Sergio Rosas. Y muchas gracias por permitirme participar, maestra. Muchísimas gracias de mi parte. Gracias. Bueno, me resta nada más invitarles a la siguiente sesión que se realizará el viernes 20 de septiembre y que contará como ponentes de Fray Eugenio Martín Torres Torres, de la Orden de Predicadores, y del maestro Edgar Daniel Yáñez Jiménez, del Colegio de Jalisco. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a quienes nos acompañaron presencialmente desde el Colegio de Jalisco. Hasta pronto.
Gracias a todos. Hasta pronto.